Muchas gracias por la invitación a participar en esta reunión regional de la nueva Central de Trabajadores. Y antes que nada quisiéramos agradecer a todas las organizaciones presentes la solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas en esta jornada de 40 días de lucha que arrancó con la instalación de un plantón por tiempo indefinido en la Secretaría de Gobernación hasta que no fueran resueltas nuestras demandas. Fundamentalmente, nosotros teníamos la exigencia de que se cumplieran con los acuerdos que el sindicato suscribió con la Secretaría de Gobernación, efectivamente con Luis Enrique Miranda Nava, que era el anterior subsecretario de Gobernación. Había un incumplimiento por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de hacer entrega de las fábricas y talleres que habíamos convenido para ser parte del patrimonio de nuestra cooperativa LF del Centro. Había también el acuerdo de pagar un adeudo a los compañeros de renta vitalicia, que son los compañeros que a la fecha del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro tenían cumplidos 23 años de servicio en Luz y Fuerza del Centro y no les habían cubierto el 50% de su compensación por antigüedad. También estábamos pidiendo que se completara el acuerdo de compraventa de energía eléctrica para hacer posible la construcción de una planta de ciclo combinado en lo que antes fue la termoeléctrica Jorge Luque de Luz y Fuerza del Centro. Básicamente esas tres demandas centrales. Además incluimos otras dos demandas, una que tiene que ver con el otorgamiento de contratos de obra pública para la cooperativa LF del Centro y otra más que es la solución a las demandas de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, particularmente en el tema del borrón y cuenta nueva y el derecho constitucional, como lo estamos formulando en una iniciativa del derecho a la energía para todos los ciudadanos mexicanos. Con la movilización, esos 40 días que estuvimos, no es un plantón estático, fue un plantón a donde hicimos visitas a 5 secretarías de Estado, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Energía, de Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social, al SAE, y estuvimos movilizados con diferentes acciones. El plantón también celebró muchos actos políticos y culturales de solidaridad con el sindicato, un foro nacional de solidaridad y en conjunto con los compañeros de la NUE que estuvieron muy presentes las 24 horas del día durante esos 40 días de la jornada, logramos obtener solución plena a nuestro pliego de demandas. Entonces, pues les agradecemos, compañeros, a nombre del sindicato, la solidaridad, porque este triunfo del sindicato es un triunfo de la nueva Central de Trabajadores y es un triunfo de todas las organizaciones que nos dieron el apoyo solidario. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, entrando en materia de la situación nacional. Bueno, cuando uno escucha lo que aquí se mencionó en el punto de informes, pues ya estamos entrando al diagnóstico de la realidad nacional desde la perspectiva de los trabajadores. ¿Y qué escuché decir de la compañera, de los compañeros jubilados, de los compañeros de la CUT y demás? Pues que estamos de frente a una ofensiva gubernamental y patronal en contra de los derechos adquiridos por los trabajadores a lo largo, por lo menos, de 100 años de lucha de clases en nuestro país. Esa ofensiva tiene que ver con un cambio en el modelo de acumulación del capital en nuestro país. Cuando hacemos referencia a los derechos sociales, inevitablemente vemos hacia atrás.
Yo no creo que hacia atrás era mejor, pero hubo un momento en donde el modelo de acumulación del capital en nuestro país consideraba necesaria la distribución desde el Estado, pues del excedente de la riqueza a través de las instituciones públicas, de la seguridad social. También consideraba que los trabajadores organizados en sindicatos corporativizados podían apoyar ese modelo, y consideraba también que para estimular el mercado interno los trabajadores debían de tener pues buenos ingresos para poder circular mercancías y poder adquirirlas con un salario más o menos remunerador. Ese modelo entró en crisis a mediados de los años 70, y ya para cuando comienza la década de los 80 se plantea una reestructuración del modelo de acumulación, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Lo que ustedes me acaban de contar no solamente pasa en esta región, no solamente pasa en este país, sino esta es una situación a nivel internacional que afecta a todos los trabajadores del mundo, porque el capital, después de internacionalizarse, de establecer una articulación de comercio regulado estado por estado, mutó hacia un libre comercio, a donde los estados ya no regulan, los estados abrieron sus fronteras al libre comercio y se impuso el llamado neoliberalismo, que hizo ya un mercado global, no solamente de mercancías, sino también de fuerza de trabajo. Hoy los trabajadores a nivel mundial prácticamente estamos viviendo la misma problemática: el despojo de los derechos sociales, el despojo de las conquistas históricas de los trabajadores, el ataque sistemático a la contratación colectiva, la terciarización de la materia de trabajo que podemos ver en la educación, en la salud, con los compañeros de la salud, los médicos, en las escuelas, en todo lo que es una institución pública, en las universidades. Se ha impuesto el régimen de la terciarización. ¿Qué es la terciarización? Es precisamente darle la vuelta a la contratación colectiva para, sustrayéndole materia de trabajo a los sindicatos, terceros puedan hacer lo que antes hacían los sindicatos. Los trabajadores de la salud, el sindicato del Seguro Social, tenían inscritos como agremiados a su sindicato, como ejemplo, a los trabajadores de la limpieza. Ya no están en la limpieza, los terciarizaron. Fueron con una empresa particular que no dota a sus trabajadores de ninguna prestación, de ningún derecho de antigüedad, de ninguna estabilidad en el empleo, de ninguna prestación, se va a los mínimos de la ley, y entonces las autoridades del Seguro Social descargaron esa obligación y la desaparecieron de la relación obrero-patronal con los sindicatos. Todos los sindicatos están viviendo esa situación. Es una situación que no es casual, no es una situación que obedezca al malestar, al enojo de una persona, a su estado emocional personal, sino que esta es una política de Estado. Esto es una política que no se diseña en el gobierno, sino que es una política que se dictamina, se elabora, se diseña desde los grandes centros financieros.
En esta reestructuración hay varios fenómenos, yo solamente quiero referirme a dos que tienen que ver con la situación de los trabajadores. Uno es que todo lo público se privatiza. Las empresas públicas, las instituciones públicas, los servicios públicos están en un proceso permanente de privatización desde hace 30 años. En algunos casos avanzaron rápido, como en las telecomunicaciones, en otros hubo una mayor resistencia, en la educación hay resistencia, y entonces este proceso de sucesivas reformas a la economía nacional no es nuevo, no es de Peña Nieto. Esto viene de atrás. Es un sucesivo escalonamiento de reformas estructurales del capitalismo mexicano que hoy en día cobran una mayor relevancia porque el actual gobierno se decidió a avanzar a donde no habían podido avanzar otros, y avanzó a sangre y fuego, como en el caso de la reforma energética, con el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, la toma policíaca y militar de los 400 centros de trabajo de esta empresa pública para avanzar en su reforma energética, quitando de la escena a un sindicato que por 10 años había estado luchando en contra de la privatización del servicio público de energía eléctrica. Entonces el gobierno va avanzando y va confrontándose con las resistencias de los trabajadores organizados que se niegan a perder sus derechos contractuales, el empleo, y que se resisten a recibir migajas de salario. Por eso nosotros lo que decimos, aparte de que ustedes dicen, es que nos está pasando esto, nos están corriendo, nos están quitando el contrato, nos están robando la materia de trabajo, hay burocratización, hay corrupción. Aparte de eso, también están diciendo que hay un periodo de resistencia, porque precisamente están ustedes aquí porque no son personas, ni mujeres ni hombres dejados, porque están luchando, porque están enfrentando a esta ofensiva desde sus sindicatos, desde su sector, desde sus escuelas, desde sus centros de trabajo, desde la universidad, desde los centros de salud, desde la jubilación. Con esto quiero decir que los que estamos aquí somos trabajadores en resistencia, y que ese debiéramos de destacar como el punto de encuentro de la nueva central de trabajadores. La nueva central de trabajadores agrupa a sindicatos, a trabajadores, a cooperativas también en resistencia. Somos trabajadores en resistencia. Y lo que hemos venido discutiendo es que no podemos resistir como veníamos haciéndolo antes, en forma aislada, en forma inconexa, sin un eje de articulación. Y precisamente la nueva central lo que plantea es que hay que resistir en mejores condiciones, y esto implica unificar nuestras luchas, crear estructuras de coordinación, elaborar programas, definir planes de acción, dar la unidad de acción en los hechos, no de palabra, no manuscrita, sino realmente avanzar en una resistencia cualitativamente más fuerte que la que hemos venido dando. Entonces la nueva central tiene como propósito inmediato articular las luchas de resistencia de los trabajadores que resisten, porque por eso estamos, a lo mejor aquí se puede decir que somos poquitos, ¿verdad? Porque en realidad en nuestro país son pocos los que resisten. La mayoría de los trabajadores no tiene instrumentos de lucha, no tiene sindicato, no tiene su cooperativa, no tiene a quién recurrir para realmente ofrecer resistencia a lo que está pasando.
Por eso es que es importante que aquí haya también un intercambio de experiencias en la resistencia. Y eso es algo que también hemos venido haciendo, de conocer la experiencia magisterial de la resistencia de los trabajadores universitarios, los trabajadores de la energía. Tenemos que ir procesando esas experiencias para sacar lo mejor de todas y adoptar como línea de acción los mejores ejemplos, las mejores acciones, lo más efectivo para poder enfrentar a nuestros enemigos. Actualmente se prefigura una situación, o si no catastrófica, sí podemos decir en el terreno económico más lacerante para el pueblo. Cuando la economía no funciona, a quien se sacrifica es al pueblo. Y nosotros tenemos los datos para decir que la economía nacional no funciona y que la crisis de la economía nacional se va a profundizar y agudizar en los próximos meses, y que eso tiene un significado contrario a los intereses de los trabajadores. ¿Por qué? Porque para remontar la crisis, el gobierno neoliberal de Peña Nieto va a recortar el gasto público, y eso va a impactar en el presupuesto de las universidades. Y ahí se van a recortar programas, se van a recortar personal, se van a recortar prestaciones, programas de estudio, porque ese recorte al gasto público también va a significar para los trabajadores de la salud y para los derechohabientes de la seguridad social, pues una afectación. Por aquí ya se dio el dato de cómo se pretende recortar el número de enfermedades atendibles por los sistemas de seguridad social, la intención de una seguridad universal, castrada, y entonces también van a faltar medicamentos en los hospitales, en las clínicas, y tiene una afectación al recorte. Las estimaciones de crecimiento para la economía nacional van a la baja. Empezaron diciendo que el 3%, luego le bajaron 2.8, 2.5, estamos en 2.1 más o menos, más lo que se acumule la próxima semana, o más bien se desacumule. Y entonces la economía nacional no arranca, y además está inmersa en otros factores que ya son de carácter internacional, que también están afectando el comportamiento de la economía. No se ve cómo la economía nacional en un corto plazo pueda remontar su crisis. Y el otro tema, que es el político, tampoco se ve cómo se pueda remontar la crisis política nacional. Es un tema que los trabajadores deberíamos de discutir más allá de lo que discutimos en torno a nuestra problemática laboral, en torno a nuestra problemática gremial o regional. Porque el problema es que no vamos a poder resolver, como respuesta a la ofensiva patronal y gubernamental, una salida que vaya centro de trabajo por centro de trabajo, que vaya región por región, o que vaya de sector por sector. No, eso no es viable. Tenemos que resistir ahí, por donde dije, en la región, en el sector y en el centro de trabajo. Pero la salida no va a venir por ahí, porque el ataque del capital es múltiple. Podemos luchando reinstalar a las maestras que están despedidas, pero eso no va a significar que se revierta la reforma laboral, que se revierta la terciarización, y podemos ir acumulando luchas, incluso exitosas, pero en el fondo va a prevalecer la causa de origen que nos tiene en una situación como la que actualmente estamos viviendo,
con la precarización del trabajo, los bajos salarios, la carestía, y entonces tenemos que ir pensando en la necesidad de una salida, vamos a llamarla así, superior a la inmediata que tenemos por circunstancias de sector, de rama, los trabajadores. Entonces hay que ir más allá, y para eso tenemos que pensar en la política, porque no hay otro modo. Muchos dicen, bueno, vamos a revertir las reformas estructurales, pero eso no va a ocurrir si no hay una acción política que dispute el poder a quienes hoy tienen en sus manos el gobierno. Y eso no va a ocurrir si no somos capaces, desde un gobierno popular, de cambiar la política económica a nivel nacional. Y eso nos pone en esta necesidad. A lo mejor no nos gusta y pensamos que la política es solamente para los partidos, y pensamos que la política es solamente para los burgueses, y que nosotros como trabajadores lo único que tenemos que pensar es cómo alcanzamos el salario diario para subsistir un día más. Y no, la nueva central sí tiene un programa político, sí tiene la necesidad de analizar las coyunturas como la que se está presentando hoy y viene para el año que viene. La descomposición del Estado mexicano es brutal. En otros países, algo como lo que estamos viviendo nosotros, con toda esta camada generacional de gobernadores que están, algunos ya bajo la custodia de la ley, otros que están prófugos y otros que están en veremos, ¿no? Y no les pregunto dónde. Bueno, en otros países que hubiera así 4 o 5 gobernadores, ¿no? Con las mañas de los que acabamos de conocer, eso sería un cisma. Pues, aquí hay 32 y no pasa nada, ¿no? Es increíble cómo las instituciones del Estado están ya muy ligadas al crimen, ¿no? Están muy ligadas a muchos otros fenómenos, y todo ello refleja que el sistema político mexicano está en una profunda crisis de credibilidad, porque ya nadie se la cree, de legitimidad, porque no tienen ya la autoridad, y de legalidad, porque se han impuesto mediante fraudes electorales, como el que acaba de ocurrir en el Estado de México. El sistema no es que no se dé cuenta de que esto está ocurriendo, al contrario, lo tiene bien asimilado. Por eso es que el sistema se va modificando. Aquí yo veo muchas personas adultas que conocimos el régimen del Partido Único de Estado, ¿no? Que gobernó por 70 años nuestro país. Cuando eso se agotó y se presumía que podía venir un cambio profundo, se anticiparon a plantear desde el mismo poder de la burguesía una reforma de Estado para que se pudiera ir en un tránsito hacia la democracia. Hicieron una reforma política, abrieron el tema electoral, crearon el instituto, el IFE antes, ¿verdad? Crearon el IFE y quisieron como darle credibilidad a los procesos electorales. Y en esa transición dijeron, ya ven cómo si es posible, dejó el poder el PRI y vino lo que llaman la alternancia en el poder. Entonces, no solamente gobierna el PRI, puede gobernar otro partido, ¿no? Y curiosamente un partido de derecha como es el PAN. Hoy tienen otra fórmula, que ya seguramente están escuchando en los medios de comunicación, que ya no hablan de la alternancia, porque la alternancia ya la vivimos y la alternancia finalmente sirvió para nada, ¿no? Todos los males, profundos males del sistema político mexicano
siguieron profundizándose en su crisis. Hoy traen el cuento del Frente Amplio Opositor y del cogobierno, y esa es la que van a vender de un lado. Del otro lado van a vender lo mismo, y del otro lado están planteándose pues un cambio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir pensando qué dicen los trabajadores o qué dice la nueva central de frente a este escenario. Nos vamos a quedar al margen, vamos a formular una propuesta, vamos a hacer alianzas, no vamos a hacer alianzas, no nos interesa la participación electoral. Tenemos que discutirlo, y no es este el momento para hacerlo. Ya en el Congreso de enero pasado se acordó convocar a un evento nacional más adelante, los próximos meses, para ya discutir con más detalle el tema, ¿no? Como se presentan las cosas, hay cosas nuevas. El Consejo Nacional Indígena, con el zapatismo, lanzan una iniciativa para una candidatura independiente de una mujer indígena. Eso es inédito en el país. Ellos dicen que van a visibilizar la situación de los pueblos indígenas. Unos meses antes dijeron que podían coincidir o converger con otras expresiones de poder concejal de otros sectores de la población, como son los trabajadores asalariados, con los campesinos y demás. Y todo eso va a estar en la palestra de los próximos meses. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un fuerte trabajo de cohesión de frente a lo que viene, porque inevitablemente nuestros compañeros, nuestros representados en nuestros sindicatos, en nuestras cooperativas, le van a ir a preguntar, a los dirigentes les van a ir a preguntar: oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿Por quién hay que votar? ¿O hay que apoyar a quién? ¿O de plano no hay que ir? Te van a ir a preguntar. Y entonces por eso para nosotros es muy importante que podamos discutir el tema con más elementos en la reunión nacional, y yo solamente lo quiero dejar apuntado como una tarea pendiente a realizar en lo inmediato. En resumen, vemos una ofensiva, hay luchas de resistencia, hay proyectos alternativos que van emergiendo como una necesidad de articulación, y uno de ellos es la nueva central de trabajadores. Como ya se dijo, estamos en un proceso, ya hay por lo menos 2 regiones a nivel nacional que comienzan a tener un funcionamiento como este, hacia el sur, aquí en la región de Occidente, y en el centro del país, donde hay un funcionamiento regular de las instancias de coordinación de la nueva central. Estaríamos hablando de 3 regiones en donde comienza ya a haber un funcionamiento de la nueva central. Yo lo que les recomendaría, a fin de afianzar este proceso,